¿Quién logró sacar de quicio al chico dorado de Hollywood? Brad Pitt, con su mirada azul desarmante y sonrisa de galán, encarna la esencia del actor imposible de odiar. Desde sus días como rebelde en Thelma and Louise hasta su madurez como Cliff Booth en Once Upon a Time in Hollywood, ha cultivado una imagen de hombre sencillo, alejado de los divismos típicos de la fama. Pero tras esa fachada de tranquilidad, hay un detalle que pocos notan. Pitt es un maestro del rencor silencioso. No grita, no hace escándalos, pero cuando alguien cruza la línea, su desprecio es eterno. Hollywood aprendió pronto que subestimarlo era un error. Mientras otros actores explotan en entrevistas o peleas públicas, Pitt prefiere el arte de la venganza discreta. Rechazar proyectos con quienes lo defraudaron, evitar menciones incómodas o, simplemente, borrar de su vida a quienes consideró desleales. Su conflicto con Harvey Weinstein, por ejemplo, no fue solo por el Has Me Too. Años antes, durante Inglourious Basterds, el productor intentó imponer cambios que Pitt rechazó con una calma que, según testigos, congelaba la sala. No hubo gritos, pero la tensión fue tan palpable que Weinstein, acostumbrado a intimidar, cedió. Y luego está el tema de las relaciones. Con Angelina Jolie, su batalla legal reveló un Pitt distinto, frío, estratégico y dispuesto a pelear hasta el final. Lo mismo ocurrió con Gwyneth Paltrow, cuyo rompimiento en los 90 dejó una herida que nunca cicatrizó del todo. Incluso con colegas como Tom Cruise, cuya metodología actoral chocó con la suya en Interview with the Vampire, optó por el distanciamiento elegante pero irrevocable. La lección: Brad Pitt puede ser el tipo más simpático de la fiesta, pero si lo traicionas, esa sonrisa se convertirá en el último gesto cordial que recibirás de él. En Hollywood, donde las reconciliaciones son moneda corriente, su capacidad para cortar puentes sin mirar atrás lo convierte en una excepción peligrosa. Después de todo, nadie guarda rencor como alguien que nunca necesita alzar la voz para demostrarlo. La rivalidad entre Brad Pitt y Tom Cruise, aunque nunca explotó en los medios, fue una de las tensiones más intrigantes de Hollywood en los 90. Todo comenzó con Interview with the Vampire, 1994, donde compartieron pantalla como vampiros seductores, pero, tras bambalinas, la dinámica distaba mucho de ser armoniosa. Pitt, en plena transición de corazón throb a actor serio, encontró en Cruise a un colega cuya intensidad y control sobre el set chocaban con su estilo más relajado. Según insiders, Pitt se sentía incómodo con la metodología de Cruise, especialmente con su tendencia a imponer ritmos de trabajo agotadores y su cercanía con la cienciología, que permeaba el ambiente. Años después, Pitt calificaría la experiencia como una de las más agotadoras de su carrera, un comentario que muchos interpretaron como un guiño a su complicada relación con Cruise. El conflicto trascendió el set cuando sus carreras comenzaron a solaparse. Ambos competían por papeles similares y el favor de la crítica, aunque evitaban el choque directo. Se rumoreaba que Pitt rechazó proyectos que lo hubieran reunido con Cruise, mientras que sus equipos mantenían una fría distancia profesional. La rivalidad nunca se volvió pública, pero pequeños gestos lo delataban. Pitt evitaba mencionar a Cruise en entrevistas, y cuando lo hacía, sus elogios sonaban cuidadosamente calculados. Aunque el tiempo suavizó las tensiones, quedó claro que, en el mundo perfectamente coreografiado de Hollywood, incluso las rivalidades más discretas dejan huella. 2 estrellas, 2 egos, y una película de vampiros que, irónicamente, les sacó más sangre de la que mostraban en pantalla. Lo que comenzó como un cuento de hadas moderno, 2 estrellas de Hollywood enamorándose en el set de Mr. and Mrs. Smith, 2005, formando una familia multicultural y convirtiéndose en la pareja más fotografiada del planeta, terminó como un manual de cómo no manejar un divorcio en el ojo público. Brad Pitt y Angelina Jolie pasaron de ser Brangelina, el símbolo del amor glamoroso, a protagonizar una de las rupturas más tóxicas de la industria. El punto de quiebre llegó en septiembre de 2016, durante un vuelo privado donde, según documentos judiciales, Pitt habría tenido un altercado con su hijo mayor, Maddox. Jolie presentó una denuncia por presunto abuso, desencadenando una investigación de la que Pitt fue absuelto, pero cuyo daño colateral fue irreparable. Para él, aquella decisión de Jolie no fue solo una medida protectora, sino un ataque calculado a su imagen. Fuentes cercanas al actor aseguran que nunca superó la sensación de traición, especialmente porque los detalles del incidente se filtraron a la prensa casi de inmediato.
La batalla legal que siguió, con años de disputas por la custodia de sus 6 hijos, propiedades conjuntas y hasta por los derechos de distribución de su bodega de vinos, Chateau Miraval, dejó claro que no habría reconciliación. Pitt optó por el silencio público, pero sus elecciones hablaron por él. Se sumergió en proyectos cinematográficos más personales. Ad Astra, Bullet Train, evitó eventos donde pudiera cruzarse con Jolie e incluso reconstruyó su vida sentimental lejos del escrutinio. Mientras tanto, ella usó plataformas como The New York Times para hablar de supervivencia y protección familiar, mensajes que muchos interpretaron como indirectas hacia su exmarido. Aunque el tiempo ha suavizado los ánimos, la herida sigue abierta. Hoy, Pitt mantiene una relación discreta con sus hijos, algunos ya mayores de edad, y ha recuperado el control de su narrativa pública, pero el fantasma de Jolie, y de lo que pudo ser, sigue siendo un tema que evita con precisión quirúrgica. Su historia demuestra que, en Hollywood, incluso los amores más ardientes pueden convertirse en cenizas amargas. La relación entre Brad Pitt y Harvey Weinstein nunca fue una simple rivalidad hollywoodense, sino un choque de principios. A diferencia de otros conflictos en la carrera de Pitt, este no surgió por ego o competencia, sino por una postura ética inquebrantable. Cuando el escándalo de Me Too sacudió la industria en 2017, Pitt fue de los primeros en alzar la voz, distanciándose públicamente del productor y apoyando sin reservas a las víctimas. Pero la historia entre ambos tenía raíces más profundas. Años antes, durante la producción de Inglourious Basterds 2009, Pitt y Weinstein ya habían tenido fricciones. Como figura clave de Miramax, Weinstein acostumbraba a imponer su visión en los proyectos, incluso contra la voluntad de los actores. Sin embargo, Pitt, conocido por defender sus ideas creativas, se negó a ceder ante sus exigencias. Según fuentes cercanas al set, el actor ignoró las sugerencias de Weinstein sobre su personaje y respaldó las decisiones del director Quentin Tarantino, lo que generó un roce silencioso pero significativo. Aunque en su momento el conflicto se manejó con discreción, el estallido del hashtag Me Too reveló el verdadero carácter de Weinstein y la integridad de Pitt. Mientras otros en la industria vacilaban por miedo a represalias, Pitt cortó todo contacto con el productor y usó su influencia para respaldar iniciativas en favor de la equidad de género. No fue una vendetta personal, sino un gesto congruente con su reputación, el de un hombre que, tras décadas en el ojo público, prefirió alinear su fama con sus valores. Una lección de que en Hollywood, incluso entre sonrisas y alfombras rojas, hay líneas que no se cruzan. A mediados de los 90, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow encarnaban el sueño dorado de Hollywood, jóvenes, talentosos e irresistibles. Su romance, nacido en 1994, los convirtió en el centro de los flashes, con paseos en alfombras rojas y declaraciones de amor que alimentaban las revistas. Pero en 1997, la relación se quebró de manera abrupta, y lo que parecía un final amistoso escondía una herida que Pitt arrastraría por años. La razón principal: Paltrow no solo terminó con él, sino que poco después comenzó una muy publicitada relación con Ben Affleck, seguida de su matrimonio con Chris Martin. Según fuentes cercanas al actor, Pitt interpretó esos movimientos como una sucesión de desplantes, y aunque jamás lo admitió públicamente, optó por borrar a Gwyneth de su círculo íntimo. El silencio de Pitt fue revelador. Mientras Paltrow habló en entrevistas sobre su intenso pasado juntos y atribuyó la ruptura a su inmadurez frente a la fama, él se limitó a evadir el tema con sonrisas vagas. No hubo críticas, pero tampoco reconocimientos. En Hollywood, esa frialdad cortés se leyó como un mensaje claro. No había espacio para una reconciliación. Aunque coincidieron en eventos como los Oscar o fiestas de estudio, sus interacciones fueron mínimas, casi protocolarias. Y cuando Paltrow fundó Goop, su polémica marca de bienestar, Pitt fue conspicuamente ausente entre las celebridades que la promocionaron. Hoy, aunque el tiempo ha suavizado los detalles, esa herida entre líneas persiste. Pitt asiste a eventos donde Paltrow está presente, intercambian sonrisas corteses, pero la complicidad de antaño se esfumó. En Hollywood, donde las segundas oportunidades son moneda corriente, algunos romances y sus consecuencias simplemente no tienen vuelta atrás. A primera vista, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio encarnan la amistad perfecta en Hollywood. Su complicidad en Once Upon a Time in Hollywood, 2019, fue tan auténtica que muchos espectadores creyeron ver una amistad forjada años atrás. En entrevistas, sus bromas y miradas cómplices reforzaban esa imagen. Dos leyendas disfrutando su lugar en la cima sin egoísmos.
Pero la realidad, como suele ocurrir en el cine, tuvo más capas que un guión de Tarantino. Durante años, una rivalidad discreta pero palpable los mantuvo en una danza de competencia, donde cada movimiento era calculado. En la década de los 2000, ambos pugnaban por los mismos roles y el mismo título no escrito de actor más influyente de su generación. Pitt, con su magnetismo natural, y DiCaprio, con su intensidad metódica, representaban dos caras del éxito. El primero, un seductor sin esfuerzo. El segundo, un perfeccionista incansable. Se rumoreaba que Pitt no digirió del todo cuando DiCaprio se alzó con el Oscar por The Revenant, 2016, un premio que él mismo anhelaba desde hacía años. Incluso en Once Upon a Time, hubo susurros de tensiones iniciales, negociaciones salariales delicadas y discusiones creativas que amenazaron con opacar el proyecto. Pero el tiempo, ese director implacable, suavizó los conflictos. Lo que pudo ser una rivalidad tóxica se transformó en admiración mutua. Tal vez fue la madurez, o quizá la comprensión de que, en una industria volátil, pocos entienden la presión de ser mitos vivientes. Hoy, sus sonrisas en las alfombras rojas no son actuación, son el final feliz de una historia que, en otro universo cinematográfico, pudo terminar muy distinto. La lección queda clara. En Hollywood, incluso las competencias más fieras pueden terminar en un abrazo de camaradería, siempre y cuando las cámaras estén rodando. Brad Pitt puede ser el epítome de la culitud en Hollywood, pero incluso él tiene sus límites. Desde exparejas hasta colegas difíciles, estos 5 nombres demuestran que, en el mundo del espectáculo, las sonrisas no siempre reflejan la realidad. ¿Cuál de estas rivalidades te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias exclusivas de Hollywood. Hasta la próxima.